La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentan conversaciones con Radio INA. Radio INA es el órgano de difusión de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Transmitimos desde la colonia Roma, desde Córdoba 45, en la Ciudad de México, para todo el planeta a través de internet www.radio.ina.gov.mx. Nuestra conversación de hoy será con el maestro Saúl Morales Lara, quien es titular de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él es egresado de la carrera de Lingüística en la ENA, en nuestra Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde hizo tanto la licenciatura como la maestría, y ahorita está cursando un doctorado, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Juan. Nada más una corrección, no soy egresado de la licenciatura en la ENA, no soy de la UAM. Ah, de la UAM. Sí, de la UAM. La maestría es la maestría. La maestría es de la ENA, sí, y la licenciatura es de la UAM. Ajá. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Yuriria Contreras, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Pues vamos a comenzar, vamos a hablar, el tema de la entrevista de hoy es muy general sobre la lengua, las lenguas, la lingüística, los lingüistas, las lenguas maternas, lenguas en extinción, en fin, a ver qué tantos asuntos salen ahorita del tintero para iniciar esta conversación. Yo quisiera preguntar de entrada algo muy elemental, tal vez para romper las hostilidades, como dicen. Bueno, espero que no las haya. ¿La lengua es lo que distingue al ser humano de otros seres vivos? No sé, yo creo que hay un montón de cosas que los distinguen. Hay diferentes tipos de lenguajes, en fin. El lenguaje es en general una creación humana, pero la lengua como la conocemos, pues. Ajá. Pero aparte de la lengua hay un montón de lenguajes más, ¿no? Y claro, hay quienes quieren ver en el comportamiento de animales o otras especies también un lenguaje. Entonces, ese tipo de preguntas son bastante hostiles porque ahí empezamos mal. Sí, porque no hay nada cierto, no hay certidumbre sobre ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, el ser humano sí es el único que inventa un lenguaje, no sé, todas las razas, todas las culturas, todos los seres humanos se han inventado diferentes códigos de comunicación coincidentes en lenguaje, palabras, signos, fonemas, cosas sonoras. Con ese grado de elaboración y que nosotros sepamos, sí. Ajá. Hasta ahora, ¿no? Pero ya ves que la ciencia va descubriendo cosas con el tiempo. Entonces, lo que sabemos nosotros es, como está el conocimiento hasta ahora, sí, o sea, hemos creado los sistemas más complejos, los códigos más elaborados, pero bueno, o sea, algún día de estos nos salen con que las abejas tienen un código de comunicación que también es muy complejo, claro, muy elaborado, claro, y entonces ya no podemos decir que somos los únicos, ¿no? Hace unos días se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna. Ya se ha platicado un poco también en estos micrófonos sobre el tema, pero nos gustaría saber, Saúl Morales, desde tu punto de vista, ¿qué es la lengua materna y en qué radica su valor? Bueno, la lengua materna es la lengua que aprendemos todos en casa, la que se transmite de generación en generación, la que transmiten los abuelos a los padres y los padres a los hijos, y es la que aprendemos de manera natural, es la primera lengua. En ese sentido, ¿las naciones tienen una sola lengua materna? ¿O qué pasa, por ejemplo, con una nación como la nuestra? No, estamos lejos de tener una sola lengua materna, ¿no? La lengua, en una nación como México, para ser específicos, hay por lo menos, y cálculos así más o menos conservadores, unas 68 lenguas, según datos oficiales, ¿no? El INALI, que es quien las ha catalogado y demás de manera oficial, y dice que son 68 agrupaciones lingüísticas que se ramifican, que se diversifican en 364 variantes, un montón, ¿no? No hay que tomarlo como que son 364 lenguas, en realidad son 68 lenguas bien definidas, pero
hay mucha diversidad interna. Y la diversidad interna puede ser desde diferencias menores hasta diferencias mayores que lleven a pensar o que lleven a la gente a no entenderse, ¿no? La gente que habla una variante del zapoteco puede que no se comprenda bien con la gente que habla otra variante del zapoteco. Pero todavía no podemos hablar de 364 lenguas, ¿no? Hablamos de 68 lenguas más o menos, y luego un estado así de las lenguas que están más o menos diversificadas. Entonces, pero pensemos en esas 68, ya son 68 lenguas maternas. En ese sentido, bueno, yo quisiera un poco... Eso sin contar a la lengua de señas, por ejemplo, que también es una lengua y también es una lengua materna a veces, cuando se aprende en la familia, cuando los padres son sordomudos. Ajá, ¿no? fíjate qué interesante. Sí. También ahora que se hizo este Día de la Lengua Materna hace una semana, se habló mucho de las lenguas indígenas, pero el español es también lengua materna. El español es una lengua materna. O sea, es un conjunto de lenguas maternas que tenemos que reconocer. Es una lengua que nos llegó del otro lado del charco, pero que para nosotros hoy es una lengua materna, para muchos de nosotros. Para muchos no lo es. ¿No? Hay por lo menos 6, 7 millones de hablantes de lenguas indígenas en el país, y para ellos su lengua materna no es el español. Para el resto probablemente sí. Y también hay hablantes de otras lenguas, de lenguas no consideradas indígenas en el país, pero que son inmigrantes y aprenden una lengua materna en este territorio que es diferente del español y diferente de las lenguas indígenas, ¿no? Cuando nos hablabas de esta enorme variedad de digamos, familias lingüísticas, no sé si se puede llamar así, digamos derivaciones. Los agrupamos más o menos así en familias porque tienen un mismo origen, como el español y el francés y el portugués tienen el mismo origen. Son las lenguas romances, la familia romance. Pues hay lenguas mayas o de la familia maya, entre las que está el consabido maya yucateco, que es el más conocido, pero hay muchas más, el chuj, el ixil, el chol, el tojolabal, en fin. Hay unas 17, 18 lenguas de la misma familia. Entonces, ¿esa sería la distinción entre una lengua y un dialecto? No. Decimos que están las familias como la mayense o como la romance, que incluye el español, o la totonaco-tepegua, que son en realidad 2 lenguas, o el otomangue, en fin. Perdón. Luego están las lenguas que integran a esa familia, que son como el náhuatl, por ejemplo, otra vez el totonaco, el mazahua, el tlahuica, en fin. Esas son lenguas que agrupadas, bueno, cada una es parte de una familia diferente, ¿no? Pero que forman parte de una familia, pero luego están las lenguas, como estas que acabamos de mencionar, y luego las lenguas tienen diversidad interna, que puede deberse a factores geográficos, sociales, socioculturales, en fin. Y esa diversidad interna, cuando está en cierto grado, cuando no está muy diferenciada, es a lo que llamamos dialectos. Es decir, pensemos en el español, por ejemplo. El español no lo hablamos lo mismo aquí que en Monterrey, ¿no? Sin embargo, nos entendemos bien con los hablantes de Monterrey. No lo hablamos lo mismo aquí que en Argentina, no lo hablan igual en Chile, no lo hablan igual en Venezuela, no lo hablan igual en Colombia. Y todos nos entendemos más o menos. No tenemos diferencias de léxico, quizá también diferencias fonéticas o fonológicas en los sonidos de las palabras. Algunos se comen unos sonidos, como los cubanos, pero también los tabasqueños se comen algunos sonidos. Y sin embargo nos entendemos todos. Esos son dialectos del español, variantes del español. Entonces, digamos, el español sonorense y el español campechano son variantes. Son variantes del español. No dialectales. Son variantes dialectales. Y luego puede haber diferencias hasta generacionales, en fin. Dentro de una lengua está muy diversificada internamente. El español, pues, una cantidad enorme de variantes, pero sigue siendo la misma lengua. A eso es a lo que podríamos llamar dialectos, o a partes de esas diferencias. Desafortunadamente hay como otro uso muy extendido de la palabra dialecto y que tiene una connotación racista, discriminatoria, porque se usa dialecto como para distinguirlo de lengua y se le aplica a las lenguas indígenas. Y no, las lenguas indígenas son eso, son lenguas.
lo que son, sí tienen dialectos las lenguas indígenas, es decir, sí es apropiado hablar de dialectos dentro de las lenguas indígenas, porque el náhuatl, por ejemplo, tiene 30 variantes. El náhuatl es una lengua que está diseminada a lo largo de la República, llegó hasta Centroamérica, hasta el pipil en El Salvador, por ejemplo, y hasta Nicaragua. Pero son variantes, ¿no? Entonces, podríamos decir que el náhuatl tiene variantes muy diferenciadas y luego tiene dialectos que muestran diferencias pequeñas entre sí. Pero es eso, un dialecto debe entenderse como una variedad, una forma de una misma lengua, ¿sí? Entonces una lengua puede tener una cantidad pues diferente de dialectos y sigue siendo la misma lengua, y las lenguas tienen un estatus diferente. Entonces, cuando se aplica dialecto a las lenguas indígenas, cuando se dice que el totonaco es un dialecto, lo que se está diciendo es que el totonaco es una lengua que no tiene el mismo estatus que una lengua como el español, el inglés. Esa es una posición como del siglo XVIII, XIX, ¿no? pero que persiste entre nosotros y está motivada por eso, por una discriminación cultural, quizá racial también, ¿no? Y supongo que también por una gran falta de conocimiento. Y por una ignorancia suprema también, ¿no? Sí, como si culturalmente fuera mejor el que ya habla español y pobrecito apenas habla dialecto, como que va atrasadito. Y luego pensamos que las lenguas del grupo indoeuropeo son lenguas superiores que habrá quien se atreva a decir que son como el reflejo del pensamiento, ¿no? Y que entonces son lenguas que tienen una estructura muy superior a las lenguas indígenas. Y la verdad es que no, las lenguas indígenas son endemoniadamente complicadas, tienen estructuras morfológicas muy, muy, muy elaboradas, son capaces de expresar cosas que en español nosotros tenemos que usar frases para expresarlas, y en lenguas indígenas se expresan con una sola palabra, por ejemplo. Tienen una acumulación de conceptos en una misma palabra. Si eso fuera reflejo de una calidad intelectual o de una capacidad intelectual, pues las lenguas indígenas serían superiores al español. No es así. O sea, cada lengua tiene sus propios rasgos, sus propias características, y es un medio de expresión de una cultura, y refleja lo que la cultura es y también la determina un poco, ¿no? Pero es eso. Hablando de esta, digamos, historia de las lenguas, esta antigüedad de las lenguas indígenas, ¿qué tanto el trabajo de los lingüistas y de los historiadores ha podido determinar qué lenguas se hablaban en nuestro territorio antes de la conquista? Porque además hay una gran variedad lingüística que nos habla de una gran variedad de culturas. Sí, bueno, sabemos lo que decíamos hace rato, que hay por lo menos 68 lenguas, grupos lingüísticos, agrupaciones lingüísticas, que así les llama el INALI. Por lo menos están esas 68 que vienen que son anteriores a la llegada de los españoles, pero muchas se han perdido en el camino, ¿no? Hay noticias así aisladas en alguna crónica de alguna lengua por ahí, pero no hay documentos en los que podamos fundarnos para decir tales fueron las lenguas, había tantas lenguas, tantas se perdieron, porque no hay documentos de esa época. O sea, no hay manera de certificar que haya existido una lengua, no, porque además, bueno, pues los viajeros españoles o los cronistas españoles daban noticias que además a veces les llegaban de oídas, o a veces a lo mejor daba noticia de una lengua con un nombre que en realidad tenía que ver con otra lengua. En fin, uno se encuentra en los historiadores ya del siglo XVIII, XIX, en Orozco Iberra, por ejemplo, que hace una carta de las lenguas de México, pero la hace basado en documentos y en noticias y demás. Entonces uno encuentra ahí que a veces se le da a una lengua un nombre diferente, y en realidad esa lengua es una que ya conocíamos. Tenemos la fortuna de tener por ahí un registro de unas 10, 15 palabras, y vemos que esa lengua en realidad es otra lengua y no es la que dicen. Entonces, los documentos no son muy de fiar, no hay muchos y no todos son de fiar. Entonces es muy difícil reconstruir un pasado lingüístico. Lo podemos reconstruir a pasar de lo que tenemos hoy. ¿Se puede hablar de que la diferencia entre el español y las lenguas originarias es el que haya o no haya registros escritos? ¿Alfabetos?
Hay registros escritos, nada más que no están, digo, no, la escritura no es fonética, no es alfabética a veces, Claro. pero los mayas tienen registros. Claro, jeroglíficos. Sí, jeroglíficos y demás. Y hay en otras culturas. Entonces, yo no creo que sea eso. Bueno, como lingüistas nosotros lo que estudiamos es sobre todo la lengua oral, que es la expresión y es la que va cambiando, es lo que cuando hablamos de lengua materna es lo que nosotros aprendemos, ¿no? Después, más tarde aprendemos a escribir, pero la lengua escrita tiene otras normas, se rige de otra manera. Y de hecho, si uno compara la oralidad con la escritura, pues son diferentes, ¿no? Uno en español escribe de manera un poco más complicada de lo que se habla, ¿no? Hay dos grafías para representar un sonido, por ejemplo, y hay muchos casos de eso. Y hay una grafía que tiene como 3 o 4 sonidos asociados, entonces... La X, ¿no? Sí, la X. Y además, para el sonido de la K, por ejemplo, tenemos la K, la Q, la C, en fin, entonces son dos cosas diferentes. Pero no, hay registros escritos de algunas lenguas indígenas y yo no, digamos que sí, pues no tenemos un gran bagaje de textos en lenguas indígenas, pero sí hay muestras de ello, ¿no? Y algunos son anteriores a la llegada de los españoles y otros posteriores, ¿no? Hay textos escritos en lenguas indígenas, un poco con la ortografía del español también, la que les enseñaron los misioneros a los indios, pero sí los hay y de todos modos no es una gran diferencia. Te lo digo porque uno de los argumentos para decir que una lengua es lengua y la otra es dialecto es que no existe una tradición escrita, que no hay todo este desarrollo. Literatura. Sí, literatura y eso. Y lo que tenemos que entender es que son culturas diferentes, medios diferentes, resultados, productos, maneras de expresión diferentes. No es que y no hay desigualdad en ello, ¿no? Hay diferencia, eso sí, ¿no? Y como decía, sé que el lenguaje es un medio de expresión de una cultura, y esto de que en una cultura hacen falta ciertas palabras y en otra no. O sea, yo necesito significar tal concepto, tal sentimiento, tal idea, que a la otra cultura no le interesa. No sé, me acuerdo cuando se hicieron los acuerdos de San Andrés Sacamchen, cuando en el 90 y tantos, que había palabras en celtal o en tzotzil que no existían en español, y no se podían poner de acuerdo en la mesa, porque no sabían cómo se significaba un concepto concreto, ¿no? Por ejemplo, dignidad y otras cosas. Sí. En ese sentido tengo entendido que tú has trabajado las lenguas del Totonacapan. Sí. ¿Qué peculiaridades tiene, por ejemplo, que son Totonaco y Tepehua? Son las lenguas se hablan en esa región. Ajá. Primero ayúdanos a situarla un poco y a explicarnos sus características lingüísticas. Bueno, el Totonaco y Tepehua forman una familia, son una familia de 2 lenguas y tienen variantes. El Totonaco tiene esto es así, depende a quién le preguntes, depende de quién, tiene entre 4 y 7 variantes. El INALI dice que tiene 7, la mayoría de los investigadores dicen que tiene 4, y no hay trabajos muy dedicados para decidir cuántas variantes tiene el Totonaco. Esas son cuestiones complejas y que además llevan muchos recursos y mucho tiempo decidir qué tan diferenciada está una lengua y si está tan diferenciada como para decidir si se trata de lenguas que están separándose como francés, español, italiano, portugués, o si todavía son comprensibles entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, pero digamos que el Totonaco tiene unas 4 variantes que están distribuido entre Puebla y Veracruz. En Veracruz está el Totonaco de la zona de Papantla, básicamente Papantla, Poza Rica, Coatzintla. Y en la parte sur hay un Totonaco que se conoce como el Totonaco de Misantla. Se conoce así, pero en realidad en Misantla al parecer ya no hay hablantes, se perdieron. Misantla está en una sierra baja y entre Sisuno de Jalapa, una sierra bajita hacia la costa, por ahí está arriba Misantla. Y toda esa zona era una variedad de Totonaco. Variedad que presenta diferencias que se habían registrado ya desde el siglo XVIII. El primero que escribió una lengua, un registro de la lengua de esa zona, muy breve. Por cierto, también hace un registro de las variantes de otras lenguas. Y él fue el primero que identifica ahí diferencias de tipo léxico entre esta variante del Totonaco y las de Papantla, por ejemplo. Entonces, bueno,
está esa variante de Misantla que quedan... Perdón, este registro del que nos hablas, ¿se hizo cuándo? En 1752, y es así como algo que está ahí como perdido, porque en realidad esa obra de 1752 es un arte de la lengua totonaca que escribió Zambrano Bonilla, y junto a ese arte de la lengua totonaca se escribió un pequeño confesionario, el cura Domínguez. Y en ese pequeño confesionario hay un vocabulario con el léxico de las 3 variantes, y ahí es donde... Y él es el que hace notar, porque él vivió en las 3 regiones, él es el que hace notar que se trata de 3 variantes diferentes. Bueno, que hay diferencias entre ellas, ¿no? Que se habla, lo que él dice es que se habla diferente. Y les da nombres a las variantes y demás, ¿no? Pero para que vean cómo son los misioneros, sí. Eran grandes lingüistas, grandes lingüistas, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, bueno, está la variante de Misantla, de la que ya no quedan casi hablantes. Yo he hablado con indígenas que hablan esta lengua en Yecuatla, por ejemplo. Pero yo hablé con un par de señoras, una tenía 74 años y otra estaba muy cerca de los 80, y no quedan hablantes jóvenes. Si uno va a las estadísticas del INEGI, se encuentra con que tienen por ahí había unos 8 en esa zona en Yecuatla, unos 8 hablantes, y la mayoría superaban los 50, 55 años. Y no se está transmitiendo a los jóvenes. Entonces esa lengua a estas alturas ya está... Bueno, no la lengua, la variante, ¿no? Uh-huh. Es que cuando se habla de lenguas en riesgo siempre hay que distinguir, porque uno puede decir, no, el totonaco está vital, y sí es vital, uh-huh. Pero hay zonas en las que dejó o está a punto de dejar de hablarse. Entonces, cuando hablamos de lenguas en riesgo, es mejor, yo prefiero hablar de variantes en riesgo que de lenguas en riesgo, aunque sí las hay lenguas completas, que tienen una sola variante y que sí están muy cerca de desaparecer. Pero bueno, Papantla, Misantla, y en Puebla está toda la Sierra Norte de Puebla, en la que hay hablantes de totonaco. Y según la zona, el totonaco es más vital en unas que en otras, ¿no? En Papantla y en la zona de los alrededores, en las localidades de alrededor, y sobre todo, entre más adentrado está en la sierra, más vital está la lengua. Y en la Sierra Norte de Puebla sí también es vital. Todavía la hablan, todavía se transmite a los niños, todavía conservan muchos de los rasgos de la lengua. Estamos hablando que de Cuetzalan. Estamos hablando, en Cuetzalan casi no quedan hablantes. No. Sí los hay, pero son inmigrantes. Uh-huh. En realidad estamos hablando de Ecatlán, por ejemplo, que es un pueblo muy viejo, de hace 500 años, un poco más, y ahí hay hablantes de totonaco, que está, y más abajo está Huehuetla, y en fin, está rodeado. La zona es totonaca, pero en Cuetzalan ya no quedan muchos hablantes, ¿no? Sí los hay, son los que vienen de Catlán, son los que vienen de Huehuetla, y vienen a vender los domingos. Y todavía, si uno revisa los censos, todavía por ahí el censo o el conteo de población de 2005, todavía decía que había unos 50 totonacos ahí en la zona de Cuetzalan, pero es difícil ubicarlos. Uh-huh. Y yo conozco gente que está en el municipio de Cuetzalan, pero son inmigrantes, vienen de Catlán, viven ahí. Uno de mis amigos totonacos, los que me ayudan a trabajar la lengua, vive ahí en el municipio de Cuetzalan, pero él y su familia son de Catlán. Entonces, no quedan muchos. Y la zona es, ya que lo mencionaste, y perdón, me estoy desviando, pero la zona es muy rica en contacto lingüístico. Ahí hay hablantes de mi amigo Jaime, habla totonaco y le interesa mucho el náhuatl, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hace sus pininos con el náhuatl, y como vive rodeado de hablantes de náhuatl, pues tiene mucha chance para practicar. Su mamá, que es una artesana y comerciante de muchos años, habla totonaco, habla náhuatl, habla español, y está interesada en aprender inglés, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí. Entonces hay una situación, y así en zonas, en microcosmos, hay una relación de contacto muy, muy, muy grande entre las lenguas, ¿no? Hay zonas donde hay hablantes que hablan tepehua y otomí, tepehua, otomí, náhuatl, y otros huasteco, náhuatl, huasteco, totonaco, en fin. Es una zona, la Huasteca es una zona de mucho contacto entre las lenguas. Sí. Y si uno viera un mapa así con colorcitos, rojo para náhuatl, verde para totonaco, azul para tepehua, ve que hay zonas en las que están las 3 lenguas así. Y el otomí también por ahí, ¿no?
Me surge una curiosidad interrumpiendo un poco este relato que haces. ¿Cómo trabaja un lingüista? ¿Tú hablas totonaco, tepegua? O sea... No necesariamente, es una pregunta muy común, ¿no? Pero un lingüista no es un políglota, como un veterinario no es un perro ni es un gato. ¿No? Lo que nosotros hacemos es estudiar las lenguas, estudiamos su estructura, su comportamiento y demás, porque lo que nos interesa es el lenguaje, ¿no? Y lo estudiamos con fines académicos, con fines teóricos, y aprendemos todo lo que se puede de la lengua, pero no necesariamente somos hablantes fluidos o expertos. Con el tiempo, muchos llegan a hacerlo, ¿no? Pero hay muchos que no. Hay muchos que además no estudian una sola lengua, sino estudian muchas. Yo, por ejemplo, yo lo que hago es tipología lingüística. La tipología es comparación, son estudios comparativos entre lenguas. Y se puede uno tomar muestras de 100, 200, 300 lenguas, 400, 500, si son muestras mundiales. Puede uno hacer estudios mundiales, estudios continentales. En México los hay un grupo de lingüistas que hace estudios de este carácter continental. Hay estudios, digamos, yo he hecho estudios a nivel mesoamericano, por ejemplo, y he trabajado con 100, entre lenguas y variantes con 100. Entonces difícilmente voy a hablar 100 lenguas, ¿no? Y el propósito es como hacer estudios como de otro nivel, hacer comparaciones entre lenguas, para sacar conclusiones que sean válidas o para una región o para más o menos, que muestren, si no universales, y tendencias, ¿no? Hacia dónde van las lenguas, cómo cambian, cómo se comportan, de dónde vienen, cuáles son sus estructuras, por qué unas estructuras están relacionadas con otras, en fin, ese es el trabajo que hacemos los lingüistas. Sí. Sí, a mí la curiosidad que me entra, igual que a Yuriria, es cómo llega un lingüista a un lugar, o sea, como que el arqueólogo llega con herramientas, con palas, con un objetivo material concreto. En este caso hablamos de algo tan intangible como es la lengua, intangible materialmente, pero llegas a un lugar y es una gente, a ver, hable, bueno, platíqueme. Hay muchas maneras de trabajar, ¿no? Hay muchas maneras de trabajar. Hay quienes, y eso depende, es como una cuestión como de estilo, también es cuestión de método, pero si me preguntas a mí, yo hago mis primeras visitas de trabajo de campo, las hago si no voy a trabajar. O sea, voy a platicar con la gente. Y eso es lo que tiene un lingüista, que nosotros finalmente hablamos con la gente, trabajamos con la gente, y ese es nuestro trabajo. Entonces, si tú me ves, dirías que no estoy trabajando, porque lo que hago es estar sentado junto a alguien, platicando. Y entonces, lo que uno hace primero es tratar de entablar una relación y tratar de llevar esa relación más tarde, con el tiempo, con paciencia, hacia el trabajo. Y el trabajo es eso, preguntar, hacer que la gente hable, y a veces insistir, y a veces la gente se desespera un poquito porque uno insiste en que le repitan cosas y demás, ¿no? ¿Usas grabadora? Yo uso grabadora, sí. Y ahora, digo, en otro momento pues se iban, y todavía quien lo hace, con la hojita, y lo que oían en ese momento, y si lo pescaste, y por eso repetían mucho también, ¿no? Ahora, yo lo que hago más bien es tratar de entender el lugar en el que estoy, las personas con las que estoy, un poquito de cómo viven, dónde viven, conozco a sus familias, conozco a sus hijos, a sus mujeres, a sus papás, conozco el lugar en el que viven, paso días con ellos, paso todo el tiempo que pueda con ellos, y lo primero que hago es tratar de habituarme a cómo suena la lengua, ¿no? Para empezar a reconocerlo, porque por más, si es una lengua que tú no conoces, que jamás has oído, pues por más que te repitan una palabra 100 veces, no vas a entender de qué se trata, ¿no? Entonces, lo primero es habituarse a ellos, lo primero es conocer el lugar en el que están, conocer un poquito de su cultura, de las condiciones en las que viven también, que a las que uno no puede sustraerse, y luego empezar a trabajar ya con la lengua. Y uno investiga, pues, por partes la lengua, ¿no? O sea, uno va viendo primero léxico, y la parte del léxico que a uno le interesa, y luego ya va viendo como más estructuras, frases, oraciones y demás. Y uno introduce como pequeñas diferencias en las frases, pequeñas diferencias en las oraciones, para luego hacer comparaciones. Eso, el trabajo lingüista es comparar palabra con palabra, frase con frase, oración con oración, y va sacando conclusiones, ¿no? Y también el aspecto fonético, ¿no? Sí, explosivas, fricativas y todo, aspiradas. Sí, aunque
otra vez, cada lingüista elige su campo su área ya. de trabajo, ¿no? A todos nos interesa todo, pero algunos hacemos sintaxis, morfología, otros se dedican nada más a la fonética y otros a la fonología, en fin. Entonces hay como diferentes áreas de trabajo. Sabemos de todo y tenemos que entender de fonética porque si no, ¿cómo hacemos las transcripciones, ¿no? Pero no necesariamente nos quedamos ahí, algunos hacemos otro. Lo mío, por ejemplo, a mí lo que me interesa es la morfología y la sintaxis. Lo que he hecho es lo que hago. Y la tipología, que son estudios comparativos. ¿Nos podrías explicar un poco a qué te refieres cuando digo, bueno, sintaxis, digamos, la construcción, la morfología de una lengua? La morfología de una lengua es la estructura de las palabras, así como la sintaxis es la estructura de una oración, y uno se fija en el orden, por ejemplo, ¿no? Si el verbo si el objeto va antes del verbo, si el sujeto va después del verbo, que hay lenguas así. En el caso del español, pues sujeto, verbo, objeto, ¿no? Bueno, las palabras también tienen estructura, también están compuestas por partes mínimas que son los morfemas. Y uno lo que hace es comparar palabras para extraer los morfemas de una lengua, ¿no? Y luego ver cómo se comportan, qué cambios hay, en fin. ¿Y cómo eliges tu universo de investigación? O sea, puede ser, supongo, que alguien te solicite una investigación de este tipo, o cómo llegaste, por ejemplo, tú al Totonaco, al Tepehua, en el caso de esta investigación que hemos estado hablando. Sí, bueno, normalmente uno tiene la libertad en el instituto y en general en las instituciones de investigación en el país, uno tiene la libertad de elegir su tema de investigación y eso está determinado un poco por sus inquietudes académicas, personales, que son de muy variado tipo, ¿no? Hay muchos lingüistas que se dedican a hacer estudios del español, por ejemplo, y hay una gran tradición de estudios del español en México, y hay otros que prefieren trabajar lenguas indígenas, aunque es un poco más lento el proceso porque uno tiene que habituarse a la lengua. Y luego uno elige el área también por sus inquietudes, por lo que ve que puede. En mi caso, por lo que yo elegí la tipología, por lo que veo que puedo obtener como conclusiones acerca de la lengua en general, de la lengua como fenómeno, y de las lenguas en particular, ¿no? Porque a mí me encanta ver la riqueza de formas, la riqueza de estructuras y demás. Eso es como estar parado ante un paisaje en el que ves árboles que tienen las hojas de un verde muy subido y otros que tienen las hojas de un verde muy suave, muy tenue, que son traspasadas por la luz, y en medio de esas un montón de tonalidades más de verde y otros naranja y otros amarillos. Así es como uno ve las lenguas también, ¿no? Ajá. Como ve las estructuras, las formas, las palabras, en fin, los sonidos. Entonces, y de ahí uno elige pues un pedacito, porque no puede hacerlo todo, ¿no? Entonces uno elige un pedacito, el que más le interesa en ese momento. Y así es como llega. Y después uno pues se enamora de la gente, se enamora de los lugares, y elige quedarse ahí un rato, ¿no? Les recordamos que estamos en Radio INA, Conversaciones con Radio INA, en esta ocasión con el lingüista, con el maestro Saúl Morales Lara, titular de la Dirección de Lingüística del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Maestro Morales, la lingüística, como se entiende hoy en día, se puede decir que es una ciencia joven. Mencionaste a Orozco Iberra, no sé si hay Casvalceta, a personas que han como hecho la crónica de la existencia de lenguas, pero ya como una ciencia, como se estudia ahora, ¿se puede decir que es una ciencia joven? Pues uno reconoce como que el papá de la lingüística es Saussure, ¿no? Del siglo pasado, a principios del siglo pasado, y de ahí para acá uno habla ya como de lingüística, pero la lingüística tiene una larga tradición desde los griegos para acá y en fin, y más atrás todavía si uno quiere buscar la inquietud por entender las lenguas, por saber cómo son las lenguas, cómo son a nivel no solo local, individual, sino cómo son a nivel general, global, ¿no? O sea, qué hay de común entre las lenguas, qué hay de diferente entre las lenguas. Esa inquietud es milenaria, ¿no? Pero bueno, digamos que Saussure es quien inaugura la disciplina así como la conocemos, ¿no? Pero hay un montón de estudios, un montón de tradiciones, incluso comparatistas antes de Saussure, ¿no? Respecto a este símil que hacías hace un momento, que me parece hermosísimo, pues de este paisaje donde distingues tonalidades diferentes y donde ves un universo enorme en algo que se pone frente a tu vista. Una pregunta un tanto
pues obvia, pero creo que importantísima de tocar en esta conversación, es por qué es importante que se protejan, que se conserven, que se sigan hablando toda esta enorme cantidad de lenguas que existen en nuestro país. Bueno, pues imagina que a alguien se le ocurre, así parado frente al paisaje, que todas las hojas deben ser del mismo color, ¿no? Y termina por pintarlas o arrancarlas que no se parecen a un color que él decide que es el mejor de los colores, ¿no? Y el que debe ser el oficial y el que debe ser el que prime sobre las otras. Pues lo mismo pasaría con las lenguas, ¿no? Tendríamos una monotonía total y una pérdida de riqueza, en el caso de las hojas visual y sensorial, y en el caso de las lenguas cultural, de conocimientos, de experiencias, de visiones del mundo, en fin, de sonidos y de estructuras. Entonces sí sería una gran pérdida, ¿no? Ahora, un empobrecimiento de nosotros como, si hablamos del país, como mexicanos, pero un empobrecimiento ya no solo de nosotros, sino como humanos, pues un empobrecimiento general, ¿no? Ahora que nos hablabas de esta relación que se establece entre el lingüista y los hablantes, esta cercanía con la cultura, ¿qué dice una lengua de quienes la hablan, de su forma de pensar, de su forma de vivir? Pues una lengua habla de la historia de las personas, de cómo ven el mundo, de cómo se lo explican, cómo se explican que existe una enfermedad, cómo se explican que un árbol crezca torcido o no crezca torcido, que un árbol que haya diferencias entre los árboles, entre un árbol que es delgadito, apenas un palito, o un árbol frondoso y demás, los totonacos tienen ese tipo de cosas, ¿no? Y todas las lenguas en general distinguen cosas que están relacionados con su entorno, con su vida diaria, pero también con su historia, también con cómo conciben el mundo y cómo se explican las cosas del mundo, ¿no? Eso lo puede uno ver en la lengua, si quiere verlo. Lo puede ver concretado, materializado en las estructuras gramaticales, en las morfológicas y demás, pero también lo puede ver en los giros de la lengua, aunque no sea en la estructura, sí lo puede ver en las cosas en las que se fija la lengua, en las que pone atención. Esto que decíamos hace rato, que hay lenguas que fijan su atención en algunas cosas y tienen morfemas, léxico, construcciones sintácticas para destacarlas, para hablar de ellas, y otras que no es que no se fijen en ellas, que no es que no puedan hablar de ellas, pero no le dedicaron un morfema a eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que uno puede encontrar en las lenguas. Es muy general, pero bueno, la explicación, la descripción es muy general, pero eso es... Tenemos que tener, no sé, un caso, a lo mejor en algún otro momento preparamos alguna cosa y vemos casos en los que se concreta. Los totonacos, por ejemplo, tienen, y no solo los totonacos, los mayas, los purépechas y demás, y en algún momento existieron en el náhuatl una cosa que se llaman clasificadores numerales, que a mí me llaman muchísimo la atención. Los clasificadores numerales van asociados con los números y clasifican los nombres que aparecen en una frase numeral. Una frase numeral como 2 vacas, por ejemplo, o 2 manzanas, 2 calabazas, 2 naranjas. El número 2 llevaría asociado una cosa que en totonaco, que si hablamos de naranjas, llevaría un morfema asociado, que va prefijado al número, que diría cuál es la forma, la figura del objeto contado. Entonces diría redondo, 2, naranja. Y para hablar de redondo usaría el morfema que se usa para cabeza. Entonces en realidad sería cabeza, un prefijo que es 2, naranja. Entonces lo que dice es, bueno, hay 2 objetos redondos o 2 naranjas. Y contando de esa manera, un totonaco puede ir al mercado y le puede decir al vendedor que tiene las naranjas ahí en el piso, en lugar de preguntarle cuánto cuesta o dame 2 naranjas, le dice dame 2 redondas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque el contexto está diciéndolo todo y el clasificador también. Y luego se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y tiene un morfema para distinguir la forma de algunos objetos, ya sea redondo, largo, en fin, o si es de naturaleza animada o si es de naturaleza inanimada, en algunas otras lenguas, en fin. Eso no lo tiene el español, por ejemplo, ¿no? Ni el inglés, ni algunas otras lenguas. Tienen que ver con
la historia de la lengua, con cómo se desarrolló la lengua, ¿no? Con economías incluso. Yo que pienso que es una cuestión de economía verbal, ¿no? En lugar de usar un montón de palabras o de pues usar una frase muy cortita, una sola palabra y se puede describir siempre y cuando esté en el contexto cierto tipo de información. Y también tiene que ver con el léxico, porque a veces una palabra como madera, por ejemplo, que puede hacer referencia a múltiples cosas, el librero ahí, la mesa, una silla, el árbol, una vara, una tabla. Entonces, en lugar de decir, pues tabla, vara, ¿no? Pues dice una tabla con plana, ¿no? Digo, una madera plana, que sería una tabla, y una madera con forma de 3 dimensiones, pues a lo mejor es una mesa. Entonces, en lugar de crear 10 palabras, tienes una sola y tienes morfemas que van destacando un rasgo de las cosas y que van creando significados, ¿no? Y tienes una economía léxica increíble, ¿no? Y luego, pero las lenguas no se quedan ahí, a veces pues luego eso se va desarrollando más y luego ya se van creando palabras para esos objetos para los que no tenías, y entonces los clasificadores se van dedicando a otras cosas. En fin, son procesos complicados, complejos, muy ricos, muy interesantes, y te van mostrando primero lo que son las lenguas, cómo se desarrollan las lenguas, hacia dónde van también, ¿no? Puedes predecir un poco hacia dónde se dirigen y basado en esta experiencia puedes ver cómo se comportan otras y empiezas a comparar y dices, bueno, esta también sigue un camino parecido, y entonces vas sacando conclusiones que son válidas ya no solo para una lengua, sino para más de una. ¿Qué le está pasando a las lenguas mexicanas, a las lenguas indígenas, con el fenómeno de la migración? Porque, por ejemplo, tú nos decías del totonaco, que se habla en Cuetzalan por grupos de gente que van periódicamente, o también puede haber totonacos viviendo en la ciudad de Puebla o en la Ciudad de México. En Baja California, en el Estado de México. O en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Pues eso bueno, uno tiene que aprender a ver, lo digo como una crítica personal, casi como de grupo, a ver no solo las lenguas, sino también a las personas que las hablan, ¿no? Y saber cómo viven, dónde viven, en qué circunstancias viven, qué dificultades tienen. Y porque eso tiene un impacto también sobre las lenguas. No sobre la estructura gramatical, no de inmediato, pero sí sobre otra parte que también es de interés de la lingüística, que es la sociolingüística, que es bueno, la gente es arrojada de las comunidades, arrojada pues, por la falta de empleos, por las condiciones económicas en las que están, y tiene que ir a buscar pues el trabajo, tiene que ir a buscarse la vida a donde esté la vida, donde esté el trabajo, ¿no? Entonces por eso pues emigran generalmente a los polos así de atracción. Por eso vienen muchos al Estado de México, pero también se van muchos a la frontera y muchos se van a los Estados Unidos. No hay cifras que sean de fiar. Más o menos de cómo se mueven en el país, sí podríamos sacar algunas cifras, ¿no? Sí podemos saber que hay grandes, hablando en términos de lenguas indígenas, grandes son, 1,000, 2,000, cosas así, ¿no? O sea, porque no tienen tampoco un gran número de hablantes. Pero hay grandes concentraciones en Baja California de totonacos, en el Estado de México, en Veracruz, ¿no? Y en el DF también, ¿no? ¿Y por qué se van? Pues porque van a buscar su subsistencia, van a buscar mejorar y demás. Ahora, cuando un grupo de hablantes de una lengua indígena vive en lugares donde hay una alta concentración de población y su lengua no es la lengua de la zona, no es un asentamiento histórico, tiene muy altas probabilidades de que se pierda, ¿no? Si no se pierde solo por un esfuerzo personal de la familia, porque esto no es un esfuerzo ni del papá ni de la mamá, también si los papás pueden querer que los hijos aprendan, pero si los hijos deciden que no les conviene aprender la lengua materna, pues no la aprendan. Entonces, bueno, la migración sí suele poner en dificultades a las lenguas, ¿no? Y suelen estar en una situación de desventaja. Si normalmente lo están porque en su lugar de origen en muchas ocasiones son minoritarias,
pues si se mueven de su lugar de origen a otro lugar en el que van a ser todavía una minoría más reducida y donde lo que se habla es otra cosa en todos los ámbitos y donde te ven raro por hablar una lengua diferente, sobre todo si te ven hablar inglés, francés y demás, te ven de un modo, si te ven hablar totonaco, te ven de otro modo, ¿no? Es un problema, no es un problema de las comunidades, no es un problema de los hablantes, es un problema nuestro, es un problema social, es un problema del gobierno, es un problema de nosotros como sociedad civil, ¿no? Tenemos que aprender a respetar y a valorar las lenguas. A mí me sorprende mucho, ahora yo me muevo mucho en la colonia Joco, ahí por donde está la Cineteca, en fin, y es una zona con muchísima obra en este momento, se están haciendo grandes edificios, se remodeló la Cineteca, se hizo un teatro cerca, y los albañiles que se mueven en esa zona son muchísimos a la hora de la comida, salen de todos los lugares. Y me sorprende mucho ver el gran número de hablantes de lenguas indígenas reunidos en grupo y charlando entre sí, o sea, también como un poco una forma de ser grupo, pues, ¿no? De claro. crear una identidad, un poco una digresión a esto que decías, que seguramente es gente que viene de Oaxaca, que viene de las zonas cercanas a la Ciudad de México también, en fin, ¿no? Yo pensaba también con el fenómeno de la migración, el que hemos mencionado en otras ocasiones, de las colonias que hay en el Valle de Chalco, en Ciudad Nezahualcóyotl, que son colonias enteras de una misma etnia, y conservan religión, conservan fiestas tradicionales, costumbres. La lengua también es una forma de unión. La lengua es, la más inmediata a veces, ¿no? Porque la vestimenta, pues uno puede ver a los indígenas con pantalones de mezclilla, camisa de playera deportiva, playera deportiva, gorra, en fin, tenis. Pero eso lo que les da, a medida que algunas cosas se van perdiendo, lo que les da cohesión es la lengua, ¿no? Esto es muy importante. El trabajo de los lingüistas, esto lo mencionamos antes de entrar al aire, pero me gustaría que nos contaras, ¿contribuye o en qué medida alcanza a contribuir a la protección de las lenguas? Mira, en la medida en que se hacen registros de las lenguas, queda ahí un acervo, digamos, de muestras de esa lengua, que son muestras hechas. El trabajo del lingüista, bueno, hay diferentes tipos de trabajo, diferentes áreas, diferentes intereses. Entonces lo que uno graba está orientado a averiguar a resolver un problema de investigación, ¿no? Averiguar algo que uno quiere averiguar. Entonces es una muestra limitada, digamos, ¿no? Uno discrimina muchas cosas y se centra en algo. Si uno va juntando de todos modos esas muestras limitadas, pues puede hacer una muestra ya un poquito más grande. Eso es como un repertorio de las lenguas. Luego están las gramáticas que hacen los lingüistas, que son descripciones de las lenguas, como cuál es su estructura, cómo funcionan los sonidos, en fin. Entonces eso va dejando ahí, va siendo parte del acervo que conservamos sobre las lenguas. Y hay esfuerzos encaminados en los últimos 10, 15 años, pero sobre todo en los últimos 3, 4 años, a documentar las lenguas y a tomar ya muestras ya no destinadas a averiguar un problema de investigación, sino a tener como un repositorio de las lenguas que sea lo bastante amplio, lo bastante representativo, como para saber cómo era la lengua, cómo se oía, cómo se usaba, y en algún momento dado pues hacer una especie de reconstrucción o revitalización. Eso es lo que los lingüistas hacen para esa es una parte del trabajo de los lingüistas que se puede usar para hacer revitalización, reconstrucción, rescate y demás. Pero se puede hacer más. Pero digamos que si hay una lengua que esté en riesgo, si hay una lengua que esté en peligro, quien realmente puede hacer algo por esa lengua es la comunidad que la habla. Puede haber programas, y nosotros podemos tener un repositorio con esa lengua y una vez que se perdió podemos decir, sí era la lengua, y si hay interés de los hablantes a lo mejor puede hacerse algo para reconstruirla, rescatarla y demás.
Pero en esto de las lenguas y el rescate es, si la comunidad no quiere hablarla, si los padres no se la quieren transmitir a los hijos, y si los hijos no quieren aprenderla, no hay mucho que hacer por la lengua. Ese es como el primer punto en el que uno puede hacer algo por la lengua. Pero no solo depende de los hablantes, no solo depende de la comunidad. Las razones, si uno les pregunta a la gente por qué sus hijos no están aprendiendo la lengua, en los lugares en los que los niños no lo aprenden, pues es porque la lengua viene a ser una especie de estigma, ¿no? Y los padres no quieren que sus hijos carguen con un estigma. Los padres lo que quieren es que a sus hijos les vaya bien, que se integren, que sean tratados bien, que sean vistos bien, que tengan una buena vida. Y si ven la lengua como un problema, dejan de transmitírsela a sus hijos. Pero no solo sucede con las lenguas indígenas, sucede en los Estados Unidos, por ejemplo, con los hablantes, con los migrantes que hablan español y que lo que quieren es, como piensan quedarse allá, como ese va a ser su país, porque ahí está el trabajo y ahí les va mejor que aquí. Lo que quieren es que sus hijos se integren, que no sean discriminados y que no sean vistos de reojo cuando hablan por la calle y demás. Entonces, si bien sí les enseñan el español a sus hijos, les enseñan que el español se habla en casa, y que el inglés, pero les preocupa más que hablen el inglés y que lo hablen en la calle, ¿no? Y lo mismo pasa, pues esa es la situación de los inmigrantes, la situación de los que están en minoría y de los que sufren algún tipo de discriminación. Entonces, quien puede hacer más por la lengua, pues son los hablantes, pero para que los hablantes quieran hacer algo por nosotros tenemos que aprender a valorarlas y retransmitirles el valor que nosotros les damos a los hablantes. Es decir, si la sociedad aprecia a los que hablan una lengua indígena, ellos mismos quizá seguramente llegarán a apreciarse. Si la sociedad no hostiga a los hablantes de una lengua indígena, pues los hablantes van a valorar mejor su lengua, van a querer hablarla y van a querer transmitirla. Sí, pero eso no es lo que hacemos, ¿no? Claro. Pero eso no es lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos es un poquito lo contrario, ¿no? Lingüista Saúl Morales, ¿sirven de algo los diccionarios? ¿Sería útil que hubiera 68 diccionarios o 364 diccionarios del español a cada una de estas lenguas o variantes lingüísticas? De hecho los hay, ¿no? Hay un diccionario del español de uso en México que edita el Colegio de México, por ejemplo. Hay vocabularios y diccionarios sobre el español de las distintas regiones, y hay en los distintos países que hablan de habla hispana, también hay tiene sus diccionarios. El diccionario es como pues así le llaman incluso el tesoro de la lengua, ¿no? Es donde está, es ese repositorio donde puedes ver cómo se usan las palabras, si es el diccionario actual, cómo las usas actualmente, pero también puedes ver cómo se usaban hace algún tiempo, si el diccionario tiene un rato ya, y vas dejando como estados de la lengua en un diccionario, ¿no? Sí. Como momentos. Como momentos de la lengua, como fotografías, así. ¿Algo así existe para las lenguas indígenas en algunos casos? Sí, a partir del trabajo de los misioneros, que empezaron a hacer eso, justamente, ¿no? A hacer vocabulario, con otro propósito, porque, bueno, se trataba de llevar el evangelio, de adoctrinar, y de hacerlo, de preferencia, en la lengua de los adoctrinados o de los adoctrinables. Entonces, bueno, hubo misioneros que fueron enviados o por sus superiores o por propia voluntad a aprender las lenguas y luego a hacer artes, gramáticas, descripciones, vocabularios. Y se empezaba por hacer, pues eso, vocabularios, porque es el nivel para aprenderla, pues el más elemental, ¿no? Yo lo preguntaba porque un diccionario es algo como estático y la lengua es muy dinámica, la lengua va cambiando todo el tiempo. Cambian. Pero el diccionario es eso, es una fotografía, es un referente de un estado de lengua, ¿no? Ay, qué bonita. Una fotografía de ese momento. Sí. Claro. La lengua en su momento. Decías, bueno, yo creo que de todo esto que hemos estado platicando hay muchas cosas muy interesantes, pero ese símil que hacías sobre el paisaje y los colores de las hojas es clarísimo, ¿no? La gran riqueza que México tiene y que debe proteger. Sí. Nos dices, los hablantes son los principales actores que pueden hacer que las lenguas se conserven, pero finalmente el trabajo de los lingüistas aporta en valorar. Y hay una parte también que creo que es importante, que son las políticas lingüísticas. Un poco para concluir esta conversación, ¿podrías hablarnos de esto? ¿Son necesarias? ¿No lo son? ¿Cuáles son? ¿Qué aportan? Bueno, cuando uno dice políticas lingüísticas,
lo que uno piensa es que piensa en positivo, ¿no? Pero en realidad durante mucho tiempo han sido negativos. La política lingüística del Estado durante mucho tiempo había sido pues con una visión de eso, de Estado, de nación, la de integrar, ¿no? Y la de ver a la lengua, al multilingüismo, como un obstáculo para la integración, para la construcción de la identidad y demás. Entonces, bueno, lo que se buscaba no era proteger, conservar las lenguas indígenas, sino imponer al español como un elemento de integración. Esas son políticas lingüísticas también. Y en los últimos años empezamos a cambiar como la orientación de las políticas y empezamos a preocuparnos por las lenguas indígenas, por su conservación, por su existencia, por su sobrevivencia. Y empezamos a pensar que es necesario instrumentar políticas que permitan la supervivencia de las lenguas, que ayuden, que promuevan su uso y demás, pero eso es muy reciente, ¿no? Por lo menos a nivel oficial. Pues está muy bien que existan, está muy bien que se apoyen, pero todas, hasta donde yo veo, deben centrarse en los hablantes. El Estado tiene mucho que hacer, o sea, una política, si el Estado en todos sus niveles, federal y a nivel local, municipal, tuviera como lengua primera para los trámites, para los servicios de salud, para la educación y demás, la lengua que se habla en la región. Eso es un poco complicado porque ya vimos que hay regiones en las que hay 2 o 3 lenguas que están ahí, pero si esas 2 o 3 lenguas fueran las lenguas, digamos, de uso, las lenguas de uso en la administración pública, en la educación, en la administración de la salud, de la justicia y demás, estaríamos haciendo mucho por las lenguas indígenas, porque no las reduciríamos al ámbito de la casa, ¿no? Las sacaríamos a la calle y además les daríamos a la gente que las habla una noción de su valía, ¿no? Estaríamos haciendo eso, valorando las lenguas indígenas. Entonces sí puede hacer mucho el Estado, y lo puede hacer en los diferentes niveles, sobre todo a nivel local. Pero, otra vez, las políticas lingüísticas que no toman en cuenta a los hablantes y que pues no van a servir de nada. No debería, para decirlo en pocas palabras, no debería hacer falta un programa para que la gente hable su lengua materna. No debería hacer falta ni estudiarla en la escuela, bueno, más que estudiar su gramática y la escritura, sí, pero no debería haber un programa orientado a que la gente hable su lengua materna, un programa como externo, alterno. Eso debería ser lo más natural, eso debería ser, porque así es como aprendemos la lengua materna. Y deberíamos hablarla en la casa, en la calle, en la escuela, cuando uno va al médico, con la enfermera, con el maestro. Y la lengua seguiría perfectamente viva. Ahora existen libros de texto en otras lenguas, ¿no? Aquí en México. Sí. Escolares, digamos, básicos. Sí. Existen direcciones, instituciones dedicadas a hacer a la educación bilingüe, pero ese es un esfuerzo de hace muy poco tiempo, ¿no? O sea, si hablamos de 10, 15 años para acá. Y los anteriores, la anterior educación bilingüe más bien estaba orientada al revés. O sea, estaba orientada a castellanizar, para decirlo de algún modo, ¿no? Pero no, afortunadamente de un tiempo para acá existe todo ese trabajo para enseñar en la lengua de la región, con sus problemas, ¿no? A veces el que está al frente, el que usa el libro, no habla precisamente la lengua que hablan sus alumnos, ¿no? Sí. Ese es un problema que es común en los salones de clase en algunas regiones. Pero bueno, todo eso se puede subsanar si existe la voluntad para hacerlo, ¿no? Pero por lo menos está ese esfuerzo. Pues muchas gracias. Estamos concluyendo la conversación y bueno, como nos dices, es una tarea
complicada, por lo que se ve son frentes muy diversos, pero bueno, es interesante conocer el trabajo que están haciendo los lingüistas en este terreno. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Saúl Morales Lara. Participamos en esta entrevista en la coordinación Pedro Francisco Sánchez Nava, Luis Alberto López Guario y Gabriela Marentes Garza. En la producción Aldo Morales. En el Pro Tools estuvo Bernardo Serrano. Y también estuvo con nosotros Lauro Gaspar. Yurira Contreras, muchas gracias. Gracias, Juan Stack, pásenla muy bien. Y estuvimos con Saúl Morales Lara. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes, Hasta buenas pronto. tardes. Gracias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.